Imagina que eres el hombre más poderoso de tu país, que llevas años luchando por construir una nación libre, moderna y justa, y que en el momento en que más te necesita, sientes que todo se derrumba a tu alrededor sin que puedas hacer nada para impedirlo. Imagina que tu nombre pasa de ser símbolo de esperanza a convertirse en blanco de odio, que tus aliados te abandonan, que tus enemigos te persiguen, y que terminas tus días en tierra extranjera, lejos de todo lo que amaste. Esa no es una historia inventada, esa es la historia de Manuel Azaña Díaz, uno de los hombres más brillantes y más trágicos que ha dado la historia contemporánea de España. Bienvenidos a este relato que hoy te voy a contar. Si quieres participar en esta historia, escribe en los comentarios cuál crees que fue el mayor error político de Manuel Azaña. Me encantará leer lo que piensas. Era el 10 de enero de 1880 cuando nació, en Alcalá de Henares, ese niño que con el tiempo llevaría sobre sus hombros el peso de toda una república. Alcalá de Henares era entonces una ciudad pequeña y cargada de historia, la misma ciudad que había visto nacer a Miguel de Cervantes 3 siglos antes. Quizás algo de ese espíritu creador, de esa capacidad para ver el mundo de una forma diferente, se respiraba todavía entre sus calles empedradas cuando Manuel llegó al mundo. Su padre, Esteban Azaña, era un hombre de letras y de política local, y su madre, María Josefina Díaz Gallo, murió cuando Manuel era apenas un niño. Esa pérdida temprana marcaría profundamente su carácter. Lo volvió serio, introvertido, observador. Un niño que aprendió pronto que el mundo puede quitarte lo más querido sin previo aviso. La infancia de Manuel transcurrió entre libros y silencios. Fue educado en el Colegio María Cristina de El Escorial, un entorno austero, disciplinado, que moldeó en él una mente analítica y una voluntad de hierro. Allí, entre los pasillos fríos y las aulas severas, aprendió a refugiarse en las palabras como otros se refugian en el calor de una hoguera. Leía todo lo que caía en sus manos: la filosofía, la historia, la literatura francesa, los grandes debates políticos del siglo que terminaba. No era un muchacho de juegos y alborotos, era un joven que tomaba nota del mundo con ojos de futuro historiador. Cuando llegó el momento de elegir una carrera, Manuel eligió el derecho y se trasladó a Zaragoza para estudiar en su universidad. Fue allí donde comenzó a dar forma a sus ideas sobre la justicia, el Estado y los derechos de los ciudadanos. Pero no se conformó con lo que las aulas le ofrecían, su mente iba siempre más allá. Leía a los pensadores republicanos franceses, se empapaba de los debates que sacudían Europa, y poco a poco fue construyendo una visión política propia, que tenía en el centro dos palabras que para él lo significaban casi todo: libertad y razón. En el año 1900, con 20 años recién cumplidos, Manuel Azaña se doctoró con una tesis titulada La responsabilidad de las multitudes. El título ya decía mucho de quién era ese joven. Mientras la mayoría de sus compañeros elegían temas jurídicos convencionales, él se preguntaba por la responsabilidad colectiva, por lo que ocurre cuando el pueblo actúa como masa, cuando las emociones colectivas arrastran a los individuos y la razón queda sepultada bajo el ruido del gentío. Era una pregunta profundamente política y, como se vería décadas después, también profundamente profética. Terminados sus estudios en Zaragoza, Manuel Azaña hizo lo que hacían los jóvenes intelectuales españoles con ambición y curiosidad: cruzar los Pirineos y llegar a París. La capital francesa era en aquellos años de principios del siglo XX la ciudad más viva del mundo intelectual. Allí convivían socialistas y anarquistas, positivistas y románticos tardíos, republicanos exiliados de media Europa y pensadores que estaban redibujando los contornos del Estado moderno. Para un hombre como Azaña, ávido de ideas y con una formación ya sólida, París fue una revelación y también una confirmación. Todo lo que había intuido en sus lecturas solitarias de Alcalá y Zaragoza cobraba allí cuerpo y debate vivo. En París estudió la administración pública francesa,
Observó de cerca cómo funcionaba una república consolidada. Tomó notas, estableció contactos y, sobre todo, pensó. Pensó con la disciplina de quien sabe que un día tendrá que traducir las ideas en leyes, y las leyes en realidades concretas para millones de personas. Regresó a España con la cabeza llena de proyectos y con la convicción de que su país podía y debía transformarse. España seguía siendo en muchos aspectos un país del siglo XIX atrapado en los umbrales del XX, una monarquía desgastada, una iglesia con poder desproporcionado sobre la educación y la vida pública, un ejército que se sentía árbitro de la política y una clase obrera que comenzaba a despertar con fuerza y con rabia acumulada durante generaciones. De regreso en Madrid, Azaña ingresó en el cuerpo de letrados del registro civil y comenzó a construir su vida como funcionario del Estado, escritor y agitador cultural. Porque Azaña nunca fue solo político, fue también un escritor notable, un crítico literario mordaz y preciso, y un orador cuya palabra era al mismo tiempo bisturí y martillo. Escribía artículos en publicaciones republicanas, frecuentaba el Ateneo de Madrid, ese gran laboratorio de ideas donde los intelectuales españoles llevaban décadas debatiendo el destino del país, y poco a poco fue ganando una reputación que iba más allá de los círculos académicos. La gente que lo escuchaba hablar sabía que estaba ante alguien diferente. No era un demagogo, no prometía milagros, razonaba, argumentaba, construía. Y eso, en la España convulsa de aquellos años, era casi un acto revolucionario en sí mismo. En 1913 se casó con Cipriana Rivas Cherif y con ella construyó un hogar que fue también refugio intelectual. Su cuñado, Cipriano de Rivas Cherif, sería con el tiempo uno de los grandes directores de teatro de la España republicana y uno de sus más fieles compañeros. La vida privada de Azaña era discreta, casi monacal. Prefería los libros a las recepciones, las conversaciones profundas a los banquetes políticos. Esa austeridad personal contrastaba de forma llamativa con la intensidad de su presencia pública, con la fuerza eléctrica de sus discursos y con la capacidad que tenía para polarizar a quienes lo escuchaban. O lo admiraban profundamente o lo odiaban con igual intensidad. Y esa polarización, que en aquellos años parecía solo una característica de su personalidad, se convertiría con el tiempo en el espejo exacto de la España que él intentaría gobernar. La España de los años 20 era un país al borde de la fractura. La guerra de Marruecos desangraba el ejército y humillaba al país ante Europa. La clase obrera en Cataluña y el País Vasco hervía de tensión. Los partidos políticos del turno pacífico, ese sistema que liberales y conservadores habían construido para repartirse el poder de forma ordenada y en gran medida ficticia, estaban completamente desacreditados. Y en ese escenario de agotamiento y frustración, en septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado. El rey Alfonso XIII no solo no se opuso, sino que lo aceptó con alivio y respaldo. España dejó de ser formalmente una monarquía constitucional y pasó a ser una dictadura militar. Para Manuel Azaña, ese golpe fue una confirmación brutal de todo lo que había argumentado durante años, que España no podría modernizarse mientras el ejército sintiera que tenía derecho a intervenir en política cada vez que los resultados electorales no le gustaran, y mientras la monarquía siguiera siendo el paraguas bajo el que se cobijaban todas las fuerzas del orden tradicional. La dictadura de Primo de Rivera cerró periódicos, persiguió intelectuales y disolvió las cortes. Azaña respondió como siempre, escribiendo, hablando y organizando. Desde el Ateneo de Madrid, del que llegó a ser presidente, mantuvo viva la llama del republicanismo en los años más oscuros de la dictadura. Esos años de resistencia cultural y política fueron decisivos para la formación del futuro presidente. En ese periodo fundó Acción Republicana, un partido pequeño pero de ideas claras que proponía una república laica,
descentralizada y con reformas sociales profundas. No era un partido de masas, ni aspiraba a serlo en ese momento. Era más bien un núcleo de pensamiento, un grupo de hombres que compartían una visión de España y que estaban dispuestos a trabajar por ella con paciencia y determinación. Azaña entendía que las revoluciones verdaderas no se improvisaban, que necesitaban bases intelectuales sólidas y una clase política formada. Y él se dedicó con disciplina admirable a construir ambas cosas. La dictadura de Primo de Rivera fue cayendo por su propio peso a finales de los años 20. La crisis económica mundial, el agotamiento del régimen y la pérdida del apoyo del rey llevaron a Primo de Rivera a dimitir en enero de 1930 y a morir en París pocas semanas después, destrozado y solo. España quedó en una situación de enorme inestabilidad. El rey Alfonso XIII intentó encontrar una salida ordenada hacia algún tipo de régimen constitucional, pero era demasiado tarde. El crédito de la monarquía estaba agotado. Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 iban a decirlo con una claridad que nadie podría ignorar. El 12 de abril de 1931 fue uno de esos días en que la historia gira sobre sí misma. Las elecciones municipales convocadas por el gobierno eran técnicamente locales, pero todo el mundo sabía que en realidad eran un plebiscito sobre la monarquía. Los resultados llegaron con una contundencia que sorprendió incluso a los más optimistas del bando republicano. En las ciudades grandes y medianas de España, los candidatos republicanos arrasaron. Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, todas volcadas a favor de la República. El mensaje de las urnas era inequívoco. En las horas siguientes al recuento, la situación se volvió tan tensa como eléctrica. Alfonso XIII todavía tenía apoyos en el campo y en las zonas rurales, donde los caciques habían garantizado la victoria monárquica. Pero todo el que entendía de política sabía que continuar ignorando la voluntad de las ciudades era jugar con fuego. El rey convocó a sus ministros, consultó a los militares y llegó a la conclusión inevitable. En la noche del 14 de abril, redactó su mensaje de despedida y abandonó España sin abdicar formalmente, dejando la cuestión jurídica abierta, pero el poder real en manos de quienes las calles ya habían elegido. Ese mismo 14 de abril, en distintas ciudades de España, se proclamó la Segunda República casi de forma simultánea y espontánea. En Barcelona, Francesc Macià la proclamó primero como República Catalana. En Madrid, el gobierno provisional tomó el poder con una mezcla de júbilo y vértigo. Manuel Azaña fue designado ministro de Guerra en ese gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá Zamora. Era una elección cargada de simbolismo y de lógica. El hombre que más había argumentado sobre la necesidad de reformar el ejército y someterlo al poder civil, tomaba a su cargo precisamente ese ministerio. La historia le tendía la primera gran prueba. Las calles de Madrid vivieron aquella tarde y aquella noche una fiesta popular que los testigos describirían durante décadas con nostalgia y emoción. La gente salió a celebrar sin que nadie la hubiera convocado. Había risas y banderas tricolores, discursos improvisados y abrazos entre desconocidos. Era el final de siglos de monarquía y el comienzo de algo que muchos sentían como el verdadero nacimiento de una España nueva. Azaña lo observó todo con esa mezcla característica de emoción contenida y lucidez fría que nunca lo abandonaba. Sabía que la fiesta era real, pero que el trabajo que venía era colosal, y que los enemigos de la República no habían desaparecido, simplemente habían retrocedido para reagruparse. La reforma del ejército fue el primer gran desafío de Manuel Azaña como ministro de Guerra, y también el primero que le generó enemigos poderosos y duraderos. El ejército español era en 1931 una institución sobredimensionada, plagada de oficiales que superaban con creces las necesidades reales del país y profundamente imbuida de una cultura política en la que la intervención militar en los asuntos civiles no se consideraba una anomalía, sino una obligación patriótica. Azaña se propuso cambiar eso desde la raíz.
ofreció a los oficiales que no quisieran servir a la República la posibilidad de retirarse voluntariamente con su sueldo íntegro. Era una medida generosa en términos económicos, pero su lógica era clara. Mejor tener un ejército más pequeño, pero leal a las instituciones republicanas, que uno numeroso, lleno de oficiales que veían la República como una amenaza a sus valores y a su poder corporativo. Miles de oficiales aceptaron la oferta, pero muchos otros se quedaron, y entre los que se quedaron había quienes guardaban el resentimiento como se guarda una deuda, a la espera del momento adecuado para cobrarla. Entre esos oficiales que permanecieron en activo y miraban a Azaña con una hostilidad apenas disimulada, había nombres que el futuro haría tristemente célebres: Francisco Franco, Emilio Mola, José Sanjurjo. Azaña los conocía, los vigilaba. Pero la República era también un régimen de libertades, y perseguir a un militar por sus ideas, por sus conversaciones privadas o por las simpatías que expresaba en sus círculos, era exactamente el tipo de arbitrariedad que la República decía haber venido a enterrar. Ese dilema entre la vigilancia necesaria y el respeto a las libertades que la República proclamaba nunca encontró una solución satisfactoria, y esa tensión irresuelta sería una de las grietas por las que años después entraría la catástrofe. En el plano educativo, la República emprendió una de las reformas más ambiciosas de la historia de España. Se construyeron miles de escuelas, se formaron maestros, se extendió la educación pública por zonas rurales que hasta entonces habían vivido en el analfabetismo generacional. Azaña no dirigía ese ministerio, pero era uno de los impulsores intelectuales de esa transformación. Su convicción era simple y profunda: un pueblo que no sabe leer no puede ser libre. La libertad necesita ciudadanos capaces de informarse, de pensar y de decidir con conocimiento. Sin educación, la democracia era un edificio construido sobre arena. En octubre de 1931, Manuel Azaña pronunció en las Cortes Constituyentes uno de los discursos más importantes y más polémicos de la historia de la Segunda República Española. El debate era sobre el artículo 26 de la nueva Constitución, el que regulaba las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica. Azaña habló con esa claridad cortante que era su marca de fábrica y dijo algo que se quedaría grabado en la memoria colectiva española como un hierro candente, para bien y para mal. Dijo que España había dejado de ser católica, entendiendo con ello que el Estado no podía seguir siendo confesional, que la religión era un asunto privado y que las instituciones públicas debían ser laicas y neutrales ante las creencias de los ciudadanos. Esas palabras desataron una tormenta que no amainaría en años. Para los republicanos de izquierda y para los sectores más laicos de la sociedad española, Azaña había dicho una verdad necesaria y valiente. Para la Iglesia Católica, para los partidos conservadores y para millones de católicos practicantes, aquellas palabras sonaron como una declaración de guerra contra sus creencias, su identidad y su manera de entender la nación. La Constitución republicana, finalmente aprobada en diciembre de 1931, incluía medidas que para muchos españoles eran razonables modernizaciones de un Estado moderno: el matrimonio civil, el divorcio, la secularización de los cementerios, la prohibición de enseñanza a las órdenes religiosas. Para otros, esas mismas medidas eran una agresión intolerable a lo más sagrado. Este conflicto entre la visión laica y modernizadora de la República y la identidad religiosa profundamente arraigada en amplios sectores de la sociedad española iba a ser uno de los frentes más persistentes y más envenenados de la vida política republicana. Azaña no lo ignoraba, lo había pensado mucho, pero su convicción era que sin separar la Iglesia del Estado no había modernización posible, y que posponer esa separación por miedo a la reacción clerical sería tanto como renunciar al proyecto republicano desde el primer día. Tenía razón en el diagnóstico. La cuestión era si la forma elegida para administrar esa transformación
era la más inteligente políticamente, o si el ritmo impuesto era más rápido de lo que la sociedad podía absorber sin desgarrarse. En octubre de ese mismo año, Azaña fue elegido presidente del Consejo de Ministros, es decir, jefe de gobierno, cargo que ocuparía hasta septiembre de 1933. Fueron 2 años de una actividad legislativa frenética, de reformas en todos los frentes simultáneamente, y también de una oposición creciente que venía tanto de la derecha tradicional como de una izquierda que consideraba que las reformas eran insuficientes y demasiado lentas. Gobernar desde el centro en una sociedad polarizada es siempre una empresa heroica y solitaria. Para Azaña, ese sería pronto el paisaje permanente de su vida política. Mientras el gobierno de Azaña intentaba construir la Nueva España sobre los planos que habían elaborado durante años de oposición, la realidad social del país presentaba una complejidad que ningún plan podía abarcar completamente. En Andalucía, los jornaleros del campo llevaban generaciones viviendo en condiciones de miseria estructural, trabajando tierras que no eran suyas para patronos que los trataban como instrumentos y no como personas. La reforma agraria era para ellos no una cuestión ideológica, sino una cuestión de supervivencia literal. Comer o no comer. La ley de reforma agraria que la República aprobó en 1932 intentaba redistribuir las tierras improductivas de los grandes latifundios, pero su aplicación fue lenta, complicada y sometida a una resistencia legal y política que la fue vaciando de contenido práctico. Los campesinos que habían votado por la República, esperando ver cambios inmediatos en sus condiciones de vida, comenzaron a perder la paciencia. Las organizaciones anarquistas, que tenían una implantación enorme en el campo andaluz y en la industria catalana, empezaron a organizar huelgas y levantamientos locales que el gobierno tuvo que reprimir. Esa represión fue uno de los episodios más dolorosos y más debatidos del periodo republicano. En enero de 1933, en el pequeño pueblo de Casas Viejas, en la provincia de Cádiz, la Guardia de Asalto sofocó un levantamiento anarquista con una brutalidad que escandalizó a la opinión pública. Hubo muertos entre los campesinos alzados, incluidos ancianos, y el suceso se convirtió en un símbolo de la distancia entre las promesas de la República y la realidad que vivían los más pobres. La oposición de derechas aprovechó Casas Viejas con una ferocidad que no conocía límites. Los periódicos conservadores publicaron los detalles más crudos del incidente y los amplificaron hasta convertirlos en la prueba de que la República era tan represiva como el régimen que había venido a sustituir. La izquierda más radical, por su parte, acusó a Azaña de haber traicionado los principios que proclamaba. Azaña intentó dar explicaciones, asumir responsabilidades institucionales, aclarar lo ocurrido, pero el daño político estaba hecho. Casas Viejas fue el primer gran síntoma de algo que Azaña comprendió, con una claridad que probablemente la acompañó el resto de su vida. Que gobernar una democracia real, con todos sus conflictos y contradicciones, era infinitamente más difícil que soñar con ella desde la oposición. En septiembre de 1933, presionado desde todos los flancos y habiendo perdido la mayoría parlamentaria, Manuel Azaña presentó su dimisión como presidente del gobierno. Tenía 53 años. Había hecho más reformas en 2 años que la España monárquica en medio siglo. Y sin embargo, salía del gobierno con la sensación de que no había llegado a tiempo a nada, de que cada reforma había llegado demasiado tarde para los que la esperaban y demasiado pronto para los que la temían. Las elecciones de noviembre de 1933 marcaron un giro dramático en la historia de la República. Por primera vez, las mujeres españolas podían votar. Era un logro democrático fundamental que la Constitución republicana había reconocido y que Azaña y sus correligionarios habían defendido. Pero el resultado de aquellas elecciones cogió a buena parte de la izquierda con la guardia baja. La derecha, reagrupada en torno a la Confederación Española de Derechas Autónomas, liderada por José María Gil Robles, obtuvo una victoria contundente.
Los radicales de Alejandro Lerroux, un republicanismo de centro derechizado, también avanzaron de forma significativa. El resultado fue un gobierno formado por el Partido Radical, con el apoyo parlamentario de la CEDA, una coalición que desde el primer momento generó una enorme desconfianza en la izquierda. La CEDA incluía en sus filas a muchos que no habían hecho una declaración clara de lealtad a la República y que en privado miraban con simpatía los modelos de gobierno que Mussolini en Italia y Hitler en Alemania estaban implantando. La izquierda española, especialmente el Partido Socialista de Largo Caballero, comenzó a hablar abiertamente de revolución como respuesta a lo que percibía como una amenaza fascista real. Azaña quedó en la oposición, golpeado pero no hundido. Sufrió también la persecución del nuevo gobierno. Fue arrestado en octubre de 1934, acusado de haber tenido participación en la insurrección de Asturias, que ese mes sacudió España con una violencia aterradora. La acusación era falsa, y el propio Azaña lo dejó escrito con detalle en sus diarios. Estaba en Barcelona cuando los hechos ocurrieron, ajeno a la preparación del movimiento, y fue detenido de forma arbitraria. Pasó semanas recluido a bordo de un barco en el puerto de Barcelona, en una situación que a él le resultaba humillante, pero que utilizó para escribir con una intensidad concentrada que pocos políticos habrían podido sostener en esas circunstancias. Esos meses de reclusión y después de proceso judicial produjeron algunas de las páginas más lúcidas que Azaña escribió jamás sobre la situación política española. Desde su confinamiento involuntario, observaba el estado del país con la frialdad analítica de un médico que ausculta a un enfermo grave y va registrando los síntomas sin dejarse llevar por el pánico. Sus diarios de aquella época son un documento histórico de primer orden, una mezcla de reflexión política, melancolía personal y esa ironía amarga que era el sello de su escritura. Y al mismo tiempo que escribía y pensaba, la situación española se deterioraba a una velocidad que ningún análisis podía detener. El llamado Bienio Negro, como la izquierda denominó a los años de gobierno radical cedista entre 1933 y 1935, fue un periodo de retroceso sistemático en las reformas republicanas. Las leyes agrarias se modificaron o se paralizaron. Los maestros laicos que la República había formado vieron sus posiciones amenazadas. Las obras públicas se frenaron. El espíritu reformador que había animado los primeros años de la República fue sustituido por un clima de revancha y de restauración del orden anterior. Y en Asturias, la insurrección obrera de octubre de 1934 fue aplastada con una dureza que dejó una cicatriz profunda en la izquierda española. Para sofocar la revuelta asturiana, el gobierno encargó al general Francisco Franco la dirección de las operaciones militares. Franco utilizó tropas del ejército de África, veteranas de las guerras coloniales de Marruecos, acostumbradas a una violencia sin contemplaciones. La represión fue brutal. Hubo entre 1.000 y 2.000 muertos, según las fuentes, y más de 30.000 detenidos. Las torturas en los centros de reclusión fueron denunciadas en el Parlamento y en la prensa internacional. El nombre de Franco quedó asociado a esa represión, y la izquierda española no lo olvidaría. Azaña observó todo aquello con una mezcla de horror y de amarga lucidez. Sabía que la espiral de violencia y revancha que se estaba instalando en la vida política española era la antesala de algo mucho peor. En sus escritos de aquella época se percibe la conciencia creciente de un peligro que ya no era hipotético, sino tangible, inmediato, con nombres y apellidos. Pero también había en él una resistencia a la desesperanza. Seguía creyendo que la política democrática podía encontrar salidas, que la razón podía imponerse sobre la fuerza, que España tenía todavía la capacidad de elegir un camino diferente al que estaba tomando en su periferia más violenta. Esa esperanza no era ingenuidad, era una apuesta deliberada, casi moral. Azaña entendía que un líder político que abandona la esperanza pública, aunque la haya perdido en privado, acelera el desastre que teme. Así que siguió hablando, organizando,
construyendo la plataforma electoral del Frente Popular, esa coalición de partidos republicanos y obreros que intentaría recuperar el gobierno en las elecciones de febrero de 1936. Y mientras lo hacía, mientras pronunciaba discursos multitudinarios que reunían a cientos de miles de personas en campos abiertos, mientras recorría España en mitad de un invierno políticamente glacial, la historia seguía acumulando tensión, como una tormenta que se forma lentamente, pero que cuando rompe no deja piedra sobre piedra. El 16 de febrero de 1936, el Frente Popular ganó las elecciones generales con una diferencia ajustada en votos, pero suficiente en escaños para formar gobierno. Fue una victoria que desencadenó una alegría enorme en la izquierda y un pánico igual de intenso en la derecha. Desde el día siguiente a los resultados, en los cuarteles y en los círculos conservadores más radicalizados, los planes para derribar la República por la fuerza comenzaron a acelerarse. Azaña volvió a la presidencia del gobierno durante pocas semanas. En mayo de 1936 fue elegido presidente de la República, el cargo más alto del Estado, en sustitución de Niceto Alcalá Zamora, a quien las Cortes habían destituido por procedimientos constitucionales en una maniobra que muchos consideraron un error político de consecuencias graves. Azaña aceptó la presidencia con una ambivalencia que quedó reflejada en sus diarios. Sabía que el cargo era en gran medida ceremonial, que el poder ejecutivo correspondía al jefe de gobierno y que desde la presidencia sus posibilidades reales de influir en el curso de los acontecimientos serían más limitadas. Pero también sentía que en ese momento de crisis no podía negarse. Los meses que siguieron fueron un crescendo de violencia política que el gobierno era incapaz de detener. Asesinatos de un lado y del otro, incendios de iglesias, agresiones a militantes de todos los signos, una polarización que convertía cualquier espacio público en campo de batalla potencial. Azaña intentó desde la presidencia promover la moderación, la negociación, el acuerdo entre las fuerzas políticas que todavía creían en la democracia. Pero los extremos de ambos lados no querían moderación, querían victoria total. El 17 de julio de 1936, en el Protectorado Español de Marruecos, el general Franco se sumó a la sublevación militar que Mola había organizado desde Pamplona. El golpe de Estado había comenzado. Azaña recibió la noticia en Madrid con esa serenidad exterior que era su modo de enfrentar lo que en su interior debía sentir como el derrumbe de todo por lo que había trabajado durante décadas. No se dejó ver descompuesto. No hubo gritos ni gestos dramáticos. Mandó llamar a los ministros, exigió informes, tomó decisiones. Por dentro, sin embargo, algo en él debió quebrarse de una forma que ninguna voluntad política pudo reparar nunca del todo. El golpe de Estado del 17 de julio no fue lo que sus organizadores esperaban. Planeado como un levantamiento rápido y fulminante que tomaría el control del país en cuestión de horas, se encontró con una resistencia popular y militar que lo convirtió en algo mucho más largo y mucho más sangriento. España quedó dividida en dos zonas: la republicana, que controlaba Madrid, Barcelona, Valencia, el País Vasco y buena parte del norte y el este del país, y la sublevada, que dominaba Marruecos, Navarra, partes de Castilla y Andalucía, y que contaba desde el primer momento con el apoyo decisivo de la Alemania nazi y la Italia fascista. Para Azaña, aquella división era la pesadilla que siempre había intentado evitar y que al mismo tiempo había temido como inevitable. Su visión de España era la de un país que podía y debía resolver sus diferencias a través de la política, del debate, de las instituciones. La guerra era exactamente la negación de todo eso. Era la victoria de la fuerza sobre la razón, de la violencia sobre el argumento. Y sin embargo, ahí estaba, real, brutal, imparable. Como presidente de la República, Azaña tenía un papel constitucional, pero con márgenes de acción muy estrechos en tiempo de guerra. El poder real
fue concentrándose progresivamente en manos del Ejecutivo y, con el tiempo, de los partidos y organizaciones que llevaban el peso del esfuerzo bélico. Azaña intentó ejercer su influencia a favor de la moderación, de evitar los excesos revolucionarios que en zona republicana acompañaron las primeras semanas de guerra, con una violencia que llenó de horror a quienes la presenciaron. Hubo asesinatos masivos de prisioneros, quemas de iglesias, ejecuciones sumarias. Era la otra cara de una guerra civil que devoraba lo mismo que decía defender. Azaña condenó esos excesos, se enfrentó a ellos en la medida de sus posibilidades reales y pagó el precio político de esa posición. Para los sectores más radicales de la izquierda, su moderación era traición. Para la derecha sublevada, era culpable de todo lo que ocurría en zona republicana simplemente por ser el jefe del Estado. Atrapado entre dos fuegos, Azaña siguió en su puesto por una razón que él mismo explicó con claridad. Abandonar la presidencia en ese momento habría sido una señal de derrota moral que nadie tenía derecho a darse. El otoño de 1936 trajo consigo uno de los episodios más dramáticos de toda la Guerra Civil Española. Las tropas de Franco avanzaban desde el sur con una velocidad que hizo cundir el pánico en Madrid. En noviembre, el ejército sublevado estaba a las puertas de la capital. El gobierno republicano tomó la decisión de trasladarse a Valencia, dejando Madrid en manos de una junta de defensa. La evacuación del gobierno fue un golpe devastador para la moral popular, aunque militarmente pudiera tener alguna lógica. Azaña vivió esos días con una intensidad que sus diarios recogen con una honestidad desgarradora. Él también abandonó Madrid, aunque desde la presidencia intentó que el traslado no se interpretara como una huida, sino como una reorganización. Pero Madrid lo interpretó como lo que era, o al menos como lo que parecía. Y los madrileños, que aquellos días de noviembre salieron a defender su ciudad con una determinación que asombró al mundo, sintieron que sus líderes los dejaban solos frente al enemigo. La defensa de Madrid fue uno de los grandes momentos épicos de la República. Las milicias populares, los soldados del ejército regular reorganizados a toda velocidad, las brigadas internacionales que llegaban de todos los rincones del mundo a combatir contra el fascismo, resistieron el asalto franquista y mantuvieron la ciudad durante casi 3 años más. No hay que quitarle a ese hecho su valor ni su grandeza. Pero la paradoja es que la mayor victoria moral de la República ocurrió cuando su presidente legítimo estaba en otra ciudad, y esa distancia entre el símbolo institucional y la realidad combatiente fue un síntoma de la fractura que recorrería la zona republicana de principio a fin. Para Azaña, cada informe que llegaba del frente, cada noticia de una ciudad tomada por los sublevados, cada lista de muertos, era una herida que se sumaba a las anteriores. Estaba envejeciendo a una velocidad visible, la que da no el tiempo, sino el peso insoportable de la responsabilidad en circunstancias en que casi todo escapa al control. Y en medio de esa oscuridad comenzó a pensar, primero tímidamente y luego con más fuerza, en la posibilidad de una paz negociada. La idea de una paz negociada fue la gran obsesión y el gran fracaso político de Azaña durante los años de guerra. Desde muy pronto, quizás antes incluso de que la guerra alcanzara su primer año, Azaña comprendió que la República no podía ganar militarmente sin un apoyo internacional que los gobiernos democráticos de Europa Occidental se negaban a proporcionar. Francia y Gran Bretaña, aterrorizadas ante la perspectiva de un conflicto generalizado en el continente, habían adoptado la política de no intervención, una denominación eufemística para lo que en realidad era una parálisis cómplice que favorecía a los sublevados, puesto que Alemania e Italia no tenían ninguna intención de cumplir el acuerdo que firmaron. La República recibía armas soviéticas, pagadas con las reservas de oro del Banco de España, que el gobierno había trasladado a Moscú en una decisión que generaría controversia durante décadas. Las brigadas internacionales aportaban combatientes voluntarios de todo el mundo.
Pero nada de eso compensaba la superioridad aérea y material que Alemania e Italia garantizaban a Franco. Azaña lo veía con claridad desde la presidencia. Una república sin apoyo occidental genuino contra una sublevación respaldada por las dos potencias fascistas más poderosas de Europa era una ecuación con una sola solución posible si la guerra se prolongaba. Por eso, Azaña exploró discretamente, a través de intermediarios, la posibilidad de llegar a un acuerdo con los sublevados que pusiera fin a la guerra antes de que el desastre fuera total e irreversible. No era rendición lo que buscaba, era un armisticio, un proceso de negociación que permitiera salvar vidas y preservar algo de la institucionalidad republicana. Pero Franco no quería negociar. Franco quería ganar, y esa victoria debía ser total, absoluta, sin matices ni concesiones. El caudillo tenía prisa por nada y era perfectamente consciente de que el tiempo jugaba a su favor. Azaña intentó también influir en el gobierno de Juan Negrín, que desde mayo de 1937 dirigía el Ejecutivo republicano con una energía y una determinación que Azaña admiraría y cuestionaría al mismo tiempo. Negrín creía en la resistencia a ultranza, convencido de que la guerra europea que se veía venir obligaría tarde o temprano a Francia y Gran Bretaña a cambiar su política y a apoyar a la República como bastión antifascista. Era una apuesta audaz que tuvo su lógica en determinados momentos, pero que la política de apaciguamiento de Múnich en septiembre de 1938 demolió definitivamente. Las democracias occidentales eligieron la capitulación ante Hitler antes que la solidaridad con la República Española. Azaña leyó los acuerdos de Múnich con una amargura que ya no tenía palabras. El año 1938 fue el año en que la Guerra Civil Española encontró su punto de no retorno. La ofensiva franquista sobre Aragón en la primavera de ese año partió el territorio republicano en dos, separando Cataluña del resto. El ejército republicano contraatacó en la batalla del Ebro, la más larga y sangrienta de toda la guerra, que comenzó en julio y se prolongó durante 4 meses devastadores. Más de 100.000 bajas entre los dos bandos. El Ebro fue la última gran apuesta militar de la República, el último momento en que los mandos republicanos creyeron que podían cambiar el curso de la guerra con un golpe audaz. Azaña vivió aquellos meses en un estado que sus contemporáneos describían como de agotamiento total, físico, mental, emocional. Llevaba 2 años y medio siendo el presidente de una república en guerra, sin poder real sobre las decisiones militares, sin capacidad de negociar la paz que creía necesaria, sin ver ninguna salida que no pasara por una derrota que cada día que transcurría se hacía más inevitable. Sus diarios de ese periodo son documentos de una lucidez que duele. Describía la situación sin engañarse, sin buscarse consuelos fáciles, con esa honestidad brutal consigo mismo que fue siempre una de sus virtudes más dolorosas. El desenlace del Ebro fue la derrota republicana. El ejército que había cruzado el río en julio de 1938 lo volvió a cruzar en noviembre en sentido contrario, diezmado y sin reservas. A partir de ese momento, la pregunta ya no era si los franquistas iban a ganar, sino cuándo. Cataluña estaba condenada. Madrid resistía, pero sin esperanza real de salvarse por sus propios medios. El gobierno republicano seguía funcionando. Negrín seguía hablando de resistencia. Pero detrás de los discursos públicos, el escenario real era el de una derrota anunciada que solo el orgullo y la esperanza en un milagro internacional podían posponer. Para Azaña, cada día en ese cargo era un día de agonía consciente. Seguía en su puesto porque creía que abandonarlo sería una traición a quienes combatían y morían bajo la bandera de la República que él representaba. Pero seguir era también una forma de agonía diferente, la de un hombre que ve el naufragio y no puede hacer nada para impedirlo, solo atestiguar con los ojos abiertos y registrar lo que ve para que la historia lo sepa. El año 1939 llegó como llegan los desastres que ya nadie puede detener.
En enero, las tropas franquistas entraron en Barcelona sin apenas resistencia. La ciudad, que había sido el corazón industrial y cultural de la España republicana, cayó en pocos días. Cientos de miles de personas emprendieron el éxodo hacia Francia. Era una de las mayores migraciones forzadas de la historia de Europa en el siglo XX. Ancianos, mujeres, niños, soldados heridos, intelectuales, maestros, médicos, todos arrastrándose por los caminos helados de los Pirineos en pleno invierno, perseguidos por el miedo y cargando en la memoria todo lo que dejaban atrás. Manuel Azaña cruzó la frontera francesa el 5 de febrero de 1939. Lo hizo como presidente de la República en el exilio, aunque en ese momento ya era consciente de que la República que representaba tenía los días contados. Cruzó los Pirineos por el puesto fronterizo de Le Perthus, con una pequeña comitiva y con el peso de una derrota que sentía como propia, aunque las circunstancias que la habían hecho posible estuvieran muy por encima de las decisiones de cualquier hombre. Francia lo recibió con la ambigüedad que caracterizaría en adelante la actitud de las democracias occidentales ante los derrotados de la Guerra Española. Al principio, le permitieron alojarse en el castillo de Collonges-sous-Salève, cerca de la frontera con Suiza. Pero la presión del gobierno franquista sobre las autoridades francesas era constante, y el gobierno francés, que seguía manteniendo relaciones diplomáticas con el régimen de Franco, no tenía ningún interés en convertirse en el país que cobijaba al presidente de la República derrotada. Azaña escribió desde Francia uno de sus textos más memorables y más conmovedores. El discurso que pronunció en el Ayuntamiento de Montserrat, en Cataluña francesa, ante los diputados republicanos, fue su testamento político. Habló de paz, de perdón y de elección. Pidió que España aprendiera de la tragedia que había vivido, que los que ganaban aprendieran a ser generosos con los que perdían, que los españoles de todos los bandos encontraran la manera de convivir en lugar de seguir matándose. Eran palabras de una elevación moral extraordinaria, pronunciadas por un hombre que sabía que nadie iba a escucharlas. El 1 de abril de 1939, Francisco Franco firmó el último parte de guerra y declaró concluida la contienda. España había caído. La República había terminado. Azaña lo supo desde su exilio francés, con esa mezcla característica de dolor y de distancia analítica que nunca lo abandonaba, incluso en los peores momentos. Sus anotaciones de esos días son escasas, como si las palabras, que habían sido siempre su territorio natural, su modo de habitar el mundo, se hubieran quedado de pronto sin espacio donde posarse. Pocos días después del fin de la guerra, el 27 de febrero de 1939, Azaña había presentado su renuncia a la presidencia de la República. Lo hizo mediante una carta dirigida a Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes en el exilio y por tanto su sucesor constitucional. En esa carta explicaba que su estado de salud no le permitía continuar ejerciendo las funciones del cargo y que consideraba que su permanencia en él no servía al interés de la causa republicana. Era una salida formal y discreta para lo que en realidad era la conclusión inevitable de una trayectoria que la historia había decidido que terminara así. La renuncia de Azaña fue recibida con frialdad por algunos de sus antiguos aliados políticos. Negrín, que seguía creyendo en la resistencia, interpretó la dimisión como una derrota moral inaceptable. Otros, los que como Azaña habían llegado a la conclusión de que la guerra estaba irremisiblemente perdida, lo comprendieron, aunque no siempre lo dijeran en público. Las divisiones del exilio republicano español, que comenzaban a gestarse en aquellas semanas, iban a acompañar a los derrotados durante décadas, y a añadir a la amargura de la derrota el dolor suplementario de la incapacidad para mantenerse unidos ni siquiera en la adversidad. Azaña quedó en Francia como un particular, sin cargo, sin recursos propios suficientes, viviendo de la hospitalidad de amigos y de las gestiones que su cuñado, Rivas Cherif, realizaba en su nombre. El hombre que había sido el presidente de la nación española, que había pronunciado algunos de los discursos más brillantes de la historia política contemporánea del país,
que había imaginado y empujado la transformación más ambiciosa que España había intentado en siglos, vivía ahora como un refugiado en tierra extranjera, esperando que los días pasaran. El verano de 1939 fue el último relativamente tranquilo que Manuel Azaña pudo disfrutar. Vivía en el sur de Francia, en Pilat-sur-Mer, un pequeño balneario atlántico cerca de Burdeos, donde intentaba recuperar la salud que los años de guerra habían destrozado y donde seguía escribiendo con una fidelidad a su oficio que resulta admirable en alguien que tenía todas las razones del mundo para haber guardado silencio para siempre. Escribía a mano, despacio, con esa letra ordenada y precisa que era el reflejo externo de su disciplina mental. Escribía memorias, reflexiones, páginas de diarios que serían publicadas muchos años después y que constituirían uno de los testimonios más valiosos sobre la España del siglo XX. Pero el mundo no dejaba a Azaña en paz. El 1 de septiembre de 1939, la Alemania de Hitler invadió Polonia y comenzó la Segunda Guerra Mundial. La guerra que Azaña había predicho, la que había intentado que su propia tragedia española impidiera, al demostrar al mundo el peligro del fascismo, había llegado por fin. Y había llegado demasiado tarde para España, y demasiado a tiempo para confirmar todos sus análisis. La ocupación alemana de Francia en junio de 1940 cambió de forma radical y amenazante la situación de Azaña. El régimen de Vichy, el gobierno colaboracionista francés, mantenía relaciones estrechas con el régimen de Franco, y Franco quería a Azaña. No para juzgarlo en ningún tribunal con garantías, lo quería para ajustarle las cuentas con la misma brutalidad con la que había ajustado las cuentas a tantos miles de republicanos en suelo español. El peligro era real y concreto. Azaña buscó la protección del embajador mexicano en Vichy. México, gobernado entonces por Lázaro Cárdenas, era el único país que había reconocido abiertamente a la República Española y que acogía a los exiliados con generosidad genuina. El embajador Rodolfo Negrete interpuso la bandera y el pasaporte mexicanos entre Azaña y la posible extradición a España. Fue una gestión que literalmente le salvó la vida durante los últimos meses de esa vida ya muy deteriorada. Azaña nunca pudo viajar a México, su salud no lo permitía, pero la protección diplomática mexicana fue el escudo que le permitió morir en tierra libre y no en las cárceles de Franco. En el otoño de 1940, Manuel Azaña estaba muriendo. No era una metáfora política, era una realidad física y progresiva que la arteriosclerosis y el agotamiento acumulado de décadas convertían en algo ya irreversible. Había sido trasladado a Montauban, una ciudad del suroeste de Francia, donde vivían condiciones de estrechez y precariedad que contrastaban de manera indecente con lo que ese hombre representaba históricamente. El exilado más ilustre de la República Española moría en una habitación prestada, sin apenas medios, rodeado de la lealtad de su cuñado Rivas Cherif y de muy pocas personas más. Su esposa, Dolores de Rivas Cherif, permanecía a su lado, esa discreta y fiel compañera de vida que había compartido con él los años de gloria y los años de ruina, sin dejar de estar presente. En sus últimos días, Azaña ya no podía hablar con claridad, pero sus ojos seguían teniendo esa expresión de atención intensa que todos sus contemporáneos recordarían al describir al hombre que había sido. Como si incluso en la agonía siguiera observando el mundo, tomando notas mentales, intentando entender. Lo que ocurrió en aquellas últimas semanas dice mucho de la condición humana y de sus contradicciones irresolubles. Manuel Azaña, el hombre que había dicho que España había dejado de ser católica, el arquitecto de la separación entre la Iglesia y el Estado republicano, pidió en sus últimas horas los sacramentos de la Iglesia católica. Recibió la extrema unción y murió con los ritos de la fe que en sus discursos más recordados
había separado de la esfera pública del Estado. Sus apologistas lo explicaron como un acto privado que nada tenía que ver con sus convicciones políticas. Sus detractores lo utilizaron con la crueldad previsible. La verdad, probablemente, es que un hombre que está muriendo no está haciendo política, está siendo simplemente humano. El 3 de noviembre de 1940, Manuel Azaña Díaz murió en Montauban. Tenía 60 años. Murió en el exilio, lejos de la España que había intentado transformar, con el nombre convertido en anatema por el régimen que había destruido todo lo que él construyó, y con la conciencia, esperemos, de haber sido fiel hasta el final a lo que creía que era justo y necesario. La muerte de Manuel Azaña en Montauban no fue noticia en la España franquista. El régimen de Franco había construido su legitimidad sobre la negación de todo lo que Azaña representaba, y reconocer su muerte con cualquier gesto que no fuera el silencio o el insulto habría sido contradictorio con esa narrativa. En cambio, en México, en los países latinoamericanos con comunidades de exiliados españoles y entre los republicanos dispersos por toda Europa, la muerte de Azaña fue recibida como la pérdida de un símbolo y de un maestro. Los periódicos del exilio le dedicaron extensas necrológicas. Los discursos de los líderes republicanos en el exilio lo citaron como la encarnación de lo que la República había aspirado a ser. El franquismo duró 36 años más. Durante ese tiempo, el nombre de Azaña fue sinónimo de traición a España para los vencedores y de esperanza aplazada para los vencidos. Sus libros no se publicaban. Sus discursos no se citaban. Su recuerdo se preservó en las casas de los exiliados, en las bibliotecas de México y de Francia, en las conversaciones en voz baja de quienes habían vivido la República y no la habían olvidado. Como se preservan las cosas que importan cuando el poder decide borrarlas. No en los monumentos ni en los manuales oficiales. En la memoria viva de las personas. La transición española a la democracia, que comenzó tras la muerte de Franco en 1975, recuperó lentamente la figura de Azaña. Se publicaron sus obras completas. Se editaron sus diarios íntimos, que resultaron ser un documento histórico de una riqueza excepcional. Se escribieron biografías. Se organizaron congresos y exposiciones. El hombre que había sido demonizado por 4 décadas de propaganda oficial fue reconocido por fin como lo que era, uno de los políticos más inteligentes y más trágicos de la historia española del siglo XX. La tragedia de Azaña no fue solo personal, fue la tragedia de una generación de españoles que creyó que la razón podía guiar la política, que las instituciones podían cambiar la vida de las personas, que la cultura y la educación eran el camino hacia una sociedad más libre y más justa. No estaban equivocados en el diagnóstico, tampoco estaban completamente equivocados en las soluciones que propusieron. Lo que ocurrió es que vivieron en un momento en que las fuerzas que se oponían a ese proyecto eran más poderosas, más decididas y más dispuestas a usar la violencia sin límite. Y contra eso, la razón sola no tiene respuesta. Han pasado más de 80 años desde la muerte de Manuel Azaña en aquel cuarto de Montauban, y sin embargo, su figura sigue siendo uno de los espejos más incómodos y más necesarios de la historia española. Incómodo porque obliga a preguntarse qué habría ocurrido si las cosas hubieran sido diferentes. Si las democracias europeas hubieran apoyado a la República en lugar de mirar hacia otro lado. Si la izquierda española hubiera encontrado la unidad que en los momentos decisivos le faltó. Si el ejército hubiera aceptado el veredicto de las urnas en lugar de recurrir al golpe. Sí. La historia está llena de esos sí que no tienen respuesta, pero que tampoco se pueden dejar de formular.